Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Bueno, pues en este episodio 85 de CQ en Frecuencia voy a empezar haciendo un llamamiento. QST, vamos a empezar. QST. Hoy vamos a hablar del código Q. QSL. Cuando llamamos CQ para establecer un QSO, ya sea en QRP o en QRO, podemos tener mucho QRM o incluso, si hay tormenta, sufrir mucho QRN. Las condiciones pueden hacer que la modulación sufra mucho QSB. ¿Me seguís? Esto nos puede llevar a necesitar hacer QSY, estemos en portable o en el QTH. Lo que nos va a interesar sobre todo cuando realizamos el QSO es el QRZ y también por cortesía, como no, el QRA, aunque QRX. Si en algún momento tengo un problema, lo mejor es que me quede en QRT. Si habéis entendido todo esto, podéis elegir entre quedaros o recuperar algún episodio anterior. Si en algún momento habéis zozobrado escuchando todo esto que estaba diciendo, quedaros porque, como os decía al principio, hoy hablamos del código Q. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y es que el código Q que día tras día utilizamos en nuestras comunicaciones por radio tiene ya la friolera de 115 años. Nació en 1909 para las comunicaciones, especialmente entre la costa y los barcos a nivel de telegrafía, de radiotelegrafía. Gracias a este código se consiguieron comunicaciones mucho más seguras y mucho más eficientes en las comunicaciones, como os decía, entre las bases de tierra y los barcos. Y esto era algo muy importante para un imperio británico, ya que nació en el Reino Unido, un imperio británico que controlaba muchos territorios a lo largo del globo. Hoy los radioaficionados seguimos utilizándolo y nos facilita muchísimo la vida, ya sea en fonía o en Morse. Hay expresiones en este código Q que prácticamente se utilizan básicamente en el Charlie Whiskey, en Morse, como por ejemplo QRQ o QRS. No os preocupéis, que en un ratito explicaré cada una de estas expresiones para que podamos tenerlas claras. Pero ahora, si os parece, vamos a escuchar cuál fue el contexto histórico en el cual surge este código tan importante para los radioaficionados, el código Q. El año 1909 fue testigo de grandes avances y transformaciones en todo el mundo, marcado por acontecimientos que reflejaban el deseo de conectividad y progreso tecnológico. En este marco nació el código Q, un sistema de abreviaturas que revolucionó las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas, facilitando la transmisión rápida y eficiente de mensajes entre estaciones en todo el mundo. Este código, desarrollado inicialmente para comunicaciones marítimas, permitió a operadores de diferentes nacionalidades superar las barreras lingüísticas y enviar mensajes claros en condiciones a menudo difíciles como ruido o interferencia. En el ámbito internacional, uno de los eventos más destacados de 1909 fue el logro de Louis Blériot, quien el 25 de julio de ese año cruzó por primera vez el Canal de la Mancha en un avión. Esta hazaña no solo marcó un hito en la historia de la aviación, sino que también simbolizó el espíritu de la época, un impulso constante por acortar distancias y superar límites físicos. Del mismo modo que Blériot abrió el camino para las conexiones aéreas entre países, el código Q facilitaba la comunicación entre operadores en el creciente campo de las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas, permitiendo que las distancias se volvieran cada vez más insignificantes. Al mismo tiempo, en el Reino Unido, bajo el reinado del rey Eduardo VII, el país se encontraba en la cúspide de su poder imperial. Herbert Henry Asquith lideraba el gobierno y mantener la comunicación entre las vastas colonias y la metrópoli era esencial para la estabilidad y el control del Imperio Británico. Aquí, el código Q se integró rápidamente en el sistema de comunicaciones marítimas, facilitando los mensajes entre estaciones costeras y barcos en todos los rincones del imperio. La eficiencia del código Q permitía reducir tiempos en las transmisiones y garantizar que los mensajes fueran entendidos claramente, independientemente del idioma o las condiciones en que se transmitieran. En un imperio global, la estandarización de las comunicaciones era tan vital como las mismas rutas comerciales o militares. Por otro lado, en las colonias británicas, un símbolo del ingenio cotidiano de esta época fue la popularización del gin tonic en su forma moderna, utilizado como una mezcla refrescante y medicinal contra la malaria.
Este simple avance refleja cómo la necesidad impulsa la innovación, de la misma manera que el código Q fue una respuesta directa a la necesidad de transmitir mensajes más rápidos y claros en las redes telegráficas globales. Mientras tanto, en España, el año 1909 estuvo marcado por la Semana Trágica de Barcelona, una revuelta social que estalló a finales de julio en protesta contra la movilización de reservistas para la Guerra del Rif, al norte de Marruecos. El descontento social, alimentado por las duras condiciones económicas y la presión militar, condujo a violentas manifestaciones que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Antonio Maura. Este conflicto interno reflejaba no solo las tensiones sociales del país, sino también la creciente necesidad de comunicaciones eficientes entre la metrópoli y sus colonias. En ese contexto, el código Q, aunque principalmente utilizado en las comunicaciones marítimas, ya era un precursor de cómo las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas podían ser esenciales en tiempos de crisis y conflictos. En México, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, el país vivía un momento de aparente estabilidad, aunque las tensiones sociales comenzaban a crecer. En 1909, las primeras señales de oposición al régimen empezaron a organizarse, preludio de la Revolución Mexicana que estallaría un año más tarde, en 1910. En este contexto, las comunicaciones a larga distancia, tanto dentro como fuera del país, eran cada vez más cruciales para el control de la información. El código Q, nacido en la misma época, facilitaba la transmisión rápida y clara de mensajes en sistemas telegráficos y radio, algo que sería clave también en momentos de convulsión como la Revolución Mexicana, donde el control de las comunicaciones podía determinar el curso de los acontecimientos. En Chile, por su parte, bajo la presidencia de Pedro Montt, el país experimentaba una modernización económica con la expansión de su red ferroviaria y el auge de la industria del salitre. Sin embargo, la estabilidad era frágil y Montt falleció al año siguiente, en 1910. Las comunicaciones a través del telégrafo y la radio eran fundamentales para mantener el flujo de información y comercio entre las diversas regiones del país, especialmente en zonas aisladas. En Argentina, la situación social no era menos convulsa. En 1909, la huelga general de Buenos Aires reflejaba el creciente poder del movimiento obrero, que exigía mejores condiciones laborales. Estas tensiones fueron respondidas con represión, pero también con una mayor necesidad de coordinar esfuerzos entre las autoridades y el sector industrial. De nuevo, la capacidad de transmitir información rápidamente y con claridad en un país que dependía cada vez más de las comunicaciones telegráficas mostraba la relevancia de herramientas como el código Q para mejorar la eficiencia de las comunicaciones en tiempos de tensión social. En resumen, 1909 fue un año de grandes avances y desafíos en todo el mundo, marcado por innovaciones tecnológicas y tensiones sociales. En este contexto, el código Q surgió como una respuesta a la necesidad urgente de mejorar las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas, permitiendo que los mensajes fueran transmitidos de manera rápida y eficiente en un mundo cada vez más interconectado. A lo largo de ese año, en eventos como el cruce del Canal de la Mancha, el auge del Imperio Británico y la crisis interna en España y América Latina, el código Q representó un paso crucial hacia una mayor estandarización y efectividad en la transmisión de la información. Y vamos a entrar ya en materia con el código Q. Estos son los códigos que usamos más frecuentemente en nuestras comunicaciones de radioaficionado. Y ya verás cómo hacen nuestra vida mucho más fácil. Empezamos. QSL. Este es el más conocido, QSL. Lo usamos para confirmar un contacto o una transmisión. Es como decir recibido o todo claro. También se utiliza a modo de pregunta, como todos estos códigos, como todo claro, recibido, está claro. Además, si eres de los que colecciona tarjetas, también se usa para las famosas tarjetas QSL, que intercambiamos después de hacer un QSO. Hablando de eso, QSO. QSO. Cuando nos comunicamos con otra estación estamos haciendo un QSO, es decir, un contacto o conversación. Ya sea una charla corta o una más extensa, un QSO es lo que buscamos cuando llamamos CQ. QRP. Para aquellos que aman operar con baja potencia, tenemos el QRP. Si quieres desafiarte a ti mismo con tan solo 5 vatios o menos, estarás operando en QRP. Es la magia de la radioafición con lo mínimo necesario. QRO. Por el contrario, si necesitas darle más potencia a la transmisión, hablamos de QRO.
Con esto aumentas la potencia de tu transmisión para llegar más lejos o más fuerte. QRM. Cuando el problema no es la potencia, sino la interferencia de otras estaciones, usamos QRM. Este es el código para esas veces en que estamos siendo molestados por otras señales en la frecuencia. QRN. Ahora, si la interferencia viene de la madre naturaleza, hablamos de QRN. Esto es cuando hay ruidos atmosféricos o interferencias naturales, como tormentas eléctricas que afectan la calidad de nuestra recepción. QSB. Otra cosa que puede fastidiar una buena transmisión es el QSB. Este se refiere a la fluctuación de la señal. La señal va y viene, también llamado fading, se desvanece, y esto puede ser un dolor de cabeza cuando estás tratando de escuchar algo importante. QST. Cuando tenemos algo importante que decir para todos los que están escuchando, usamos QST. Esto se refiere a un boletín o anuncio general dirigido a todos en la frecuencia. Así que si escuchas QST, es momento de prestar atención. QSY. Si necesitas cambiar de frecuencia, el código es QSY. Este es nuestro modo de decir: vamos a movernos a otra frecuencia, nos vemos allá, o mejor dicho, me quedo a la escucha en esa frecuencia. Súper útil cuando la frecuencia está ocupada o interferida. QTH. Cuando quieres saber dónde está la otra estación, el código es QTH. Simplemente preguntas por su QTH y te dirán su ubicación geográfica. QRZ. Si escuchas algo pero no estás seguro quién está llamando, preguntas QRZ. Es la manera de decir: ¿quién me está llamando? O quién llama, y así aclarar quién está del otro lado. QRX. Si necesitas hacer una pausa pero planeas regresar más tarde, lo que debes decir es QRX. Con esto indicas que volverás a la frecuencia más tarde, pero sin cerrar el contacto definitivamente. QRT. Si por el contrario decides que es momento de cerrar la transmisión completamente, usas QRT. Es nuestro modo de decir: adiós, cierro la estación. QRQ. Hablamos de QRQ cuando estamos pidiendo que nuestro corresponsal transmita a mayor velocidad en Charlie Whiskey, o nos referimos a que estamos transmitiendo a una velocidad alta, no en QRS. QRS. En caso de que prefieras reducir la velocidad de transmisión en Charlie Whiskey, usas QRS. Es como decir: despacito, por favor, que no te sigo a esa velocidad. Esto lo utilizamos primordialmente en Morse, en Charlie Whiskey. QRA. QRA es el código que usamos para preguntar el nombre de la estación. Es como pedir la identificación de quien está del otro lado de la radio. QSA. En nuestras operaciones diarias también usamos QSA para medir la intensidad de la señal de la otra estación. La señal se mide en una intensidad del 1 al 9, siendo 1 el mínimo de señal y 9 o 9 más 20 o 9 más 40 la señal más fuerte. QTR. Finalmente, si alguna vez necesitas saber la hora, pregunta por el QTR. Este es el código para pedir la hora. Algo útil cuando llevas un log detallado de tus contactos y quieres confirmar cuál es la hora en la cual has realizado el contacto. QAP. Si te quieres asegurar que todo esté claro, puedes usar QAP. Es para decir que estás a la escucha. QRL. Si quieres saber si la frecuencia está ocupada, usa QRL. Con este código preguntas si alguien está usando la frecuencia antes de comenzar a transmitir. QRK. QRK es para preguntar o reportar la calidad de la señal. Si se entiende o no se entiende, si es inteligible o no es inteligible. QRG. Si necesitas saber cuál es tu frecuencia exacta, usa QRG. Así te aseguras de estar sintonizado en el lugar correcto. Estos son algunos de los usos del código Q que nos podemos encontrar de forma más habitual en nuestras operaciones de radio. Son los más habituales, hay más, hay muchos más. Muchos de ellos están enfocados pues casi estrictamente en el mundo del Morse, del Charlie Whiskey. Si buscáis código Q en Google encontraréis infinidad de tablas donde podréis conocer todas y cada una de las denominaciones de estos códigos, y en las notas del episodio os voy a dejar enlazada esta tabla para que conozcáis absolutamente todos los códigos Q que se usan en el mundo de la radioafición. De todas maneras, hay una cuestión importante que, causa a veces un poco de controversia o un poco de polémica respecto a las llamadas. Es la diferencia entre QRZ, QRA y el uso de QRZ cuando se hacen llamadas pues en actividades, en DX, etc. Precisamente
En este sentido, el compañero Eco Alfa 4 India Fox Romeo nos hacía una consulta y sobre ella voy a dar mi opinión y lo que yo entiendo que se deriva del uso de QRZ, de QRA y de, como decía, su uso en las llamadas. EA1 Unión Radio Víctor desde Eco Víctor Alfa 046, el DME 47117 y el Monumento de Valladolid 262, QRZ. Q40, CQ40, CQ40. Eco Alfa 3 Hotel Yankee Sierra Portable, Delta Mike Eco 08284, Eco Bravo 314 con CAT 21, QRZ. Parece a 3 Golf Zulu Alfa en portable, Víctor Golf Tango 004, QRZ. Eco Alfa 1 Bravo Whisky Uniform 59, QSL. Gracias Asturias, un abrazo, QRZ. QRZ significa ¿quién me llama? Pues sí, el famoso y tan escuchado QRZ que escuchamos día tras día, semana tras semana, en las diferentes actividades, en las diferentes llamadas, etcétera. QRZ. Bien, el amigo Javier, Eco Alfa 4 India Foxtrot Romeo, me comentaba lo siguiente. He visto que usas el QRX en algún podcast y que en CQ se usa el QRZ, pero algunos opinan que no se debería usar al final de una comunicación para la espera de entrada de otros. Bueno, se comenta mucho sobre el uso de QRZ en el momento de las actividades, por ejemplo, y bajo mi punto de vista está bien utilizado. Cuidado, está bien utilizado porque ¿cuál es el significado de QRZ? Pues ¿quién me llama? Con lo cual, si estamos activando, estamos llamando, pues decir QRZ además es algo que por el uso y costumbre ya está más que asimilado por todos los radioaficionados. Tú escuchas un indicativo, cuidado lo que estoy diciendo, escuchas el indicativo, escuchas la llamada, escuchas QRZ y llamas. ¿Dónde está el, entre comillas, problema o polémica o como lo queráis llamar? Pues bueno, pues hay compañeros que se quejan de que en las diferentes actividades muchas veces no se da la referencia, no se da el indicativo, sino que constantemente se dice QRZ, se va llamando QRZ, pero no se dan ni las referencias ni el indicativo durante un largo periodo de tiempo. Y ya sabemos que es totalmente necesario dar constantemente nuestro indicativo. De la misma manera, si estamos activando una referencia, dar la referencia, porque muchas veces, si no se da la referencia, no sabes en qué actividad estás participando. Pero entonces la cuestión es, ¿está bien utilizado QRZ? Bajo mi punto de vista, sí, está bien utilizado. Yo llamo Eco Alfa 1 India Víctor Bravo desde Delta Mike Eco 36040 Pontevedra. QRZ, bien, estoy preguntando quién me llama y a continuación llaman. Estrictamente se pregunta QRZ cuando oyes pero no escuchas correctamente. Bueno, yo creo que es una interpretación muy estricta, bueno, es mi opinión, es tan buena como otra cualquiera, supongo, pero en definitiva, el uso de QRZ después de dar el indicativo y la referencia es, para mí, es correcto. Lo que no sería correcto sería constantemente y durante minutos estar llamando QRZ sin dar ni indicativo ni referencias. Pero ya simplemente por una cuestión. Yo muchas veces cuando estoy escuchando las bandas, cualquier sábado, domingo, cualquier día, y escucho una llamada QRZ sin saber indicativo y sin saber referencia, es que no le voy a contestar. Porque es que ¿para qué voy a contestar a un QRZ del cual no sé ni indicativo ni sé referencias? Primera cosa, el tema de las referencias. Pues a lo mejor es un diploma que yo no estoy haciendo, a lo mejor, pues no me interesa, ya tengo esa entidad, lo que sea. Y aparte, el tema del indicativo. Entonces, en definitiva, si se da indicativo y se da referencias, QRZ, para mí, totalmente correcto, se llama, ¿quién me llama?, se contesta y se establece el QSO. Así que Javier, Eco Alfa 4 India Fox Romeo, espero que tu duda haya quedado resuelta. También usan el código Q, que permite emitir mensajes sencillos que se entienden en cualquier idioma. Por ejemplo, QRZ significa quién me llama,
o QTC significa tengo un mensaje para terceros. ¿Te gusta lo que escuchas? ¿Te diviertes y aprendes cada semana con estos episodios de CQ en Frecuencia? Pues síguenos en Apple Podcasts, en iVoox, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas. Visita nuestra página web cqenfrecuencia.com, déjanos algún mensaje, déjanos algún comentario, únete a nuestro canal de Telegram, CQ en Frecuencia. Y si quieres que todo esto pueda seguir adelante, plantéate un pequeño apoyo, 1,99 al mes. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Pues pásate por cqenfrecuencia.com/apoyar, te dejo el enlace en las notas del episodio y venga, nos tomamos ese café. Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Venga, y seguimos con más cosas en este episodio 85 de CQ en Frecuencia. En 3 episodios nos plantamos en el episodio de los besitos, ya os lo digo ahora. Será el episodio 88. Muchos de vosotros ya sabréis que en los últimos días tenemos en el aire una expedición muy interesante, una expedición a Fernando de Noronha, Papa X-Ray 0, Foxtrot, que están operando pues Delta Alfa 1, Delta X-Ray, Delta Kilo 2, Charlie X-Ray, Delta Lima 5, Charlie Whiskey, Oscar Eco 2, Víctor Eco Lima y Papa Yankee 7 Romeo Papa. Todos ellos están activando esta Papa X-Ray 0 Foxtrot desde esta isla, esta entidad Fernando de Noronha, que se encuentra frente a las costas de Brasil, justo en el cuernecito de Brasil que hace la parte de América del Sur, ese cuernecito de Brasil, pues justo delante tenemos este archipiélago de Fernando de Noronha. Bien, como cualquier expedición es muy interesante intentar hacer el contacto con ellos. De esa forma sumas una nueva entidad a tu log, algo que viene muy bien para todo el tema de diplomas, etcétera, pero además te permite poner a prueba tu estación. Bien, como estamos en un momento de propagación en este ciclo 25, pues curioso, muy curioso, nos encontramos con que hay días en los cuales tenemos muy buena propagación y se da una llamarada solar, se da un evento solar y se nos cierran las bandas. Entonces hay que estar atento porque a lo mejor podéis trabajar a esta entidad en un día determinado y perder esa ventana de oportunidad pasadas unas horas por culpa de, como os digo, de un evento solar. Yo he tenido la ocasión de trabajarla en 2 bandas y en 2 modos, en 15 metros y en 10 metros, además de una forma, relativamente sencilla. Y recordad que mis condiciones son muy precarias, estamos hablando de una ENFED de medida aleatoria y colocada de cualquier manera, con lo cual, si yo he podido trabajarlo desde EcoAlfa, desde España, pues seguramente en condiciones habituales de propagación os va a ser relativamente sencillo. Y como todavía no tengo mi QSL, valga esto como QSL. Eco Alpha 1 India Víctor Bravo. Eco Alpha 1 India Víctor Bravo. Stavro PNMD Caepano. 59 for you, thank you. Bueno, ahí el contacto en 10 metros, pero se escuchaba muchísimo mejor, entraba muchísimo mejor en esta banda de 12 metros. Atentos. Eco Alpha 1 India Víctor Bravo. Radio Alpha 4 Fox Whiskey 59. Thank you, cures it up. Eco Alpha 1 India Víctor Bravo. Echo Alpha 1 India Victor Bravo 59. 59, thank you. Thank you, cures it up. Echo Alpha 3 Alpha Kilo Papa 59. Thanks, cures it up. November 8 Delta Charlie something. November 8 Delta Charlie, thanks, 5 and 9. Bye bye, cures it up. Delta Bravo Bravo. Delta Bravo Papa. Y bien, como habéis podido escuchar, todas las expediciones trabajan en split. ¿Esto qué significa? Que escuchan en una frecuencia y emiten en otra, con lo cual, pues tú vas a tener una frecuencia en la que vas a estar escuchando la emisión de esa expedición, pero tu TX, tu emisión, ha de ser, pues en este caso, 5 kilociclos arriba. Trabajan 5 kilohercios arriba.
Gentlemen, I'm listening up 5 to 10, up 5 to 10, not only up 5 to 10, Papa X-ray 0 Foxtrot. Escuchaban 5 kHz arriba y emitían haciendo el TX 5 kHz abajo. Esto es importante y, como siempre decimos, escuchar y escuchar. Porque muchas veces en las operaciones en split, a veces por error, y a mí me ha pasado, por no tener bien calibrado el split, puedes hacer la primera incursión en el PILAB en la misma frecuencia de emisión que la expedición. Pero de todas maneras hay que estar atento, ¿vale? Para poder cambiar, porque es muy fácil trabajar en split. Es muy sencillo porque no tienes problemas de estar pisando estaciones ni que otras estaciones te pisen a ti. Puedes escuchar correctamente a la expedición y saber si te llama o no te llama. El problema viene cuando emites justo encima de la misma estación de X, en su misma frecuencia, en la frecuencia de la expedición que está llamando. Ahí es cuando se pierde el indicativo de la estación a la que está respondiendo. Por eso es importante. He tenido la suerte de trabajar por primera vez en split con el AirSpy HF Plus Discovery. Evité un problema que me tenía molesto desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que opero con el RX a través del SDR AirSpy y el TX lo hago a través del Yaesu FT100. El problema era algo tan simple como un pequeño delay que se produce al escuchar por el SDR y emitir desde el FT100. Es como ese efecto molesto que a veces escuchamos en los informativos de televisión o en la radio cuando hay un retardo entre lo que escucha y lo que habla el corresponsal y parece esa voz como de borracho. Este delay de milisegundos me obligaba a bajar el volumen del SDR o hacer mute cuando apretaba el PTT, lo que resultaba una auténtica locura. Tenía que estar bajando el volumen o muteando el SDR cada vez que hacía PTT, lo que me obligaba a tener una mano en el PTT y la otra en el ratón para hacer el mute. Finalmente conseguí que el mute se haga de forma automática. Por fin. ¿Cómo lo hice? Pues tenía el dispositivo delante de mí. Es el SDR TX-RX Switch, un dispositivo chino que permite utilizar la misma antena tanto con el SDR como con el equipo de radio. Cuando te pones a transmitir, el relé de este SDR TX-RX Switch se activa y puedes usar la misma antena con ambos sin miedo a quemar nada debido a la potencia de emisión. Este SDR TX-RX Switch tiene entradas tanto de audio del equipo como del SDR y una salida común de audio que puedes llevar a unos auriculares, una mesa de mezclas o donde quieras. Lo que descubrí es que si introduzco el sonido del SDR a través del relé y lo saco por la salida de audio, el relé me corta el sonido, ya me hace ese mute. Así que el relé actúa tanto en la señal de emisión, de RF, como en la de audio, solucionando completamente el problema. Así he podido trabajar mi primera expedición con el AirSpy y el FT100, cada uno por su lado, de forma súper cómoda y sin tener ese molesto delay en la señal, sin volverme loco cada vez que aprieto el PTT y módulo. Así que, si alguien tiene este mismo problema de escuchar con un SDR y emitir con un equipo diferente y se encuentra con este delay, os recomiendo utilizar un dispositivo como el SDR TX-RX Switch. No solo vais a poder utilizar la misma antena con ambos equipos, cosa que ya de por sí ya significa algo tremendamente positivo, sino que además podréis mutear vuestra señal cada vez que apretéis el PTT y vais a evitar este molesto delay en vuestro audio cada vez que moduléis a través de vuestro equipo de HF. Así que nada, ya sabéis, soluciones, expediciones y de todo en esta recta final de este episodio 85 de CQ en frecuencia. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Bueno, y ahora sí, vamos a terminar el episodio de hoy con algo especial. He preparado 3 audios de radio, precisamente de esta expedición Papa X-Ray 0 Foxtrot en Fernando de Noroña, que estará en el aire, recordad, hasta el 21 de octubre, así que aún tenéis tiempo de sobra para poder trabajarla y hacer ese contacto. Vamos a jugar un poco, que sé lo mucho que os gusta poner a prueba vuestro oído. Escucharemos 2 audios y os daré la solución al indicativo que se escucha en cada uno para que sepáis exactamente qué estación está llamando. Pero ojo, del tercer audio no os voy a dar la solución. Esta vez os tocará a vosotros. Si sois capaces de desentrañar entre el ruido, el QRN, el QRM y todo lo que haya en medio, el indicativo de la estación que llama, os invito
a dejarlo en los comentarios. Y para los que no tengáis el oído suficientemente entrenado, no os preocupéis. Al inicio del próximo episodio os daré la solución al tercer audio. Y como hemos aprendido en este episodio, ya no hay excusa para no conocer lo que significa QRM. Así que a partir de esta semana vais a estar más que preparados para enfrentarlo. Vamos a empezar con el propio Papa X-Ray 0 Foxtrot respondiendo a una llamada que recibía en Split 5 kHz arriba. A ver si sois capaces de desentrañar cuál era la estación que estaba llamando en Split. Venga, vamos a volver a escucharlo una vez más. Bueno, era muy fácil. Y no solo fácil por lo bien que se escucha, sino además porque es alguien que habitualmente pasa por los micrófonos de CQ en frecuencia. Es Salva Moreno, Eco Alfa 5 Uniform. Vamos con otro, el segundo de esta batería de 3 audios. Venga, segunda vez que escuchamos este audio. Bueno, pues este era un poquito más fácil, ¿eh? Era Papa Yankee 2 Kilo Papa, Papa Yankee 2 Kilo Papa, de Brasil, como habéis podido escuchar y comprobar. Y vamos ahora con el tercer audio. De este no os voy a dar la solución. Si sois capaces de descifrarlo entre el QRM, pues lo ponéis en los comentarios. Y al inicio del próximo episodio os daré la solución a este tercer audio. Pensad una cosa, pensad que como estaba grabando en Split, no se escucha directamente a los corresponsales, sino que lo que estamos escuchando es la respuesta por parte de Papa X-Ray 0 Foxtrot a esas llamadas. Por eso no escuchamos directamente a los corresponsales, sino que estamos escuchando al propio operador dando respuesta a esas estaciones que le llamaban en Split. Vamos a escuchar, como os decía, este tercer audio, y ya es el último, para agudizar ahí el oído. Y ya sabéis, si sois capaces de desentrañarlo entre el QRM, lo dejáis en los comentarios en la plataforma que queráis. Da lo mismo, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en YouTube, donde sea que lo estéis escuchando, ahí podéis dejar el comentario con a quién corresponde, a quién está devolviéndole la llamada Papa X-Ray 0 Foxtrot. Vamos allá. Repetimos. Y una vez más. Venga, ya sabéis, si lo tenéis, dejadlo en los comentarios. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces, buena propagación, buenos contactos y sobre todo, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.